Buenos días. En este caso vamos a analizar Galicia. Está abriendo el mercado en este momento en Estados Unidos. Lo que vemos en Galicia en los últimos días, bueno, fue un movimiento tendencial alcista que... Un segundo, ahí está. Que llegó hasta 234 y ayer cerró con una vela de bastante volumen y un doji. Un doji por definición es una vela de indecisión. Y hay que analizarla en contexto porque no es lo mismo un doji en el medio del canal que en esta zona. Sobre si el canal se rompió o no se rompió, yo no lo analizo como una ruptura todavía. No veo que haya una ruptura del canal. Por lo menos como yo analizo los canales, ¿no? Es decir, acá abajo también hubo una ruptura, pero no es raro que estas rupturas generalmente disparen para el lado opuesto del canal. Si se rompe acá abajo, esto Wyckoff le va a llamar Spring, no importa el nombre técnico, lo que importa es que esta figura de ruptura temporal del canal se puede ver en esta fase, en la última fase, digamos, antes de que el papel salga del canal. Y acá lo que estamos viendo es lo mismo, pero del lado alcista. Ahora no sabemos si se va a dar una situación así, o como en estos momentos, o si el papel va a terminar o va a salir hacia arriba. Eso va a definir en parte si esto es una acumulación o una distribución. La acumulación y la distribución tienen dos características diferentes. Las manos grandes están acumulando papeles, o sea, están llevando cada vez más papeles para su libro, entonces quieren acumular papeles, o están distribuyendo, es decir, están vendiendo, se están sacando papeles del libro. Y generalmente la dinámica es diferente, lo van a hacer de diferentes formas. Cuando vos tenés que comprar, como tenés la plata y no tenés, generalmente estás menos ansioso para comprar que para vender. Y los institucionales tienen esa dinámica. A veces el retail no, porque tiene más miedo de perder la operación que otra cosa, pero el institucional tiene otra forma de hacerlo, porque en el peor de los casos tiene plata y la coloca en otro lado. Si bien nadie se quiere perder una operación, pero entonces compra 100, compra 1000, compra 500, baja un poquito, pone una orden grande de 10.000, divulga parcialmente, bueno, lo va haciendo de esa forma. Por eso la acumulación generalmente tiene un poco menos de volatilidad. Y la distribución suele ser más volátil, porque cuando el papel llega a un determinado precio, le pegan una cantidad de papeles fuerte para sacárselos de encima. Cuando el papel baja porque falta demanda, y bueno, otra vez le vuelven a pegar. En el caso de la acumulación, compran papeles, cuando desaparece la oferta, porque ya vendieron esos papeles, el papel rebota, pero no rebota con mucha fuerza. Rebota como en estos momentos de acá. Digamos, que uno lo ve, que rebota, que hace velas, hace dojis en el medio, son rebotes leves, como toda esta zona de acá, ¿no? No es este rebote de acá. Este rebote de acá, este impulso de acá, está dado por compras en el offer, compras agresivas. Eso puede ser porque ya hay papeles acumulados, entonces los que están afuera quieren meterse y salen a pagar el offer. Si esto lo conjugamos con las noticias que estamos viendo, tiene sentido, todo hace coherencia, todo es coherente, digamos, todo tiene sentido. Acá no me voy a meter en un análisis político de lo que está pasando, porque eso lo hicimos en el otro video. Pero, ¿qué esperar de Galicia? Vamos a qué esperar de Galicia. ¿Qué esperar de Galicia? Yo la verdad espero una corrección, al menos al techo del canal, o en esta zona. Eso es lo que yo estoy viendo. Y ver si Galicia vuelve a entrar al canal o si sale del canal. Creo que no hay que apurarse en operar, lo más importante es entender lo que está pasando en el mercado, no hay que pensar desde entonces compro o vendo, primero entender lo que pasa en el mercado y después en base a eso operamos. Este podría ser un momento para mí, como estoy esperando que baje, de vender, si estoy pensando por ahí en una operación hasta intradiaria o de un día. Y si estoy pensando en el más largo plazo, también tendría que ser una operación de venta pensando en que esto puede ser una falla, una trampa alcista, digamos, un uptrust. La verdad es que no lo creo de esa forma, no estoy muy seguro, porque este movimiento de acá me da que pensar que fue el final de la acumulación. Pero todavía, como dije antes, no está nada dicho. Así como acá dije que no tenía todavía indicios para pensar que el papel era alcista,
Hoy tampoco los tengo 100%, entonces espero. Si total nadie nos apura para operar. Esa es mi forma de verlo. ¿Qué hacer si estamos vendidos en Galicia? Si estamos vendidos en opciones. Las coberturas en opciones, acá tenemos dos caminos diferentes. El que se vendió y está tiene operaciones con riesgo limitado, es una cosa. Ese riesgo limitado, en el peor de los casos, debiera ser. Lo más importante es que no asuman riesgos en una cuenta que sea más grande de lo que estén dispuestos a perder. Y acá el objetivo es perdurar en el tiempo. Porque ustedes tienen que hacer muchas operaciones y saben que algunas van a salir mal. Entonces, porque una operación sale mal, no pueden fundir una cuenta o dejarla en la mitad. Eso es lo primero. Lo segundo, una vez dicho eso, es el que hay dos manejos diferentes. El que tiene vendido un spread o papeles, o una operación de venta, pero con pérdidas definidas, supongamos un spread 220, 230 de crédito, un bear de calls, digamos, hoy estarían pérdida máxima seguro. Y en esa pérdida máxima, ustedes, la verdad es que en el peor de los casos, si no lo arreglan, ya está, es eso, y tampoco tienen mucho para arreglar. Por ahí vender un spread de puts o algo por el estilo para recortar esa pérdida, pero no hay mucho más por hacer. Y a lo que voy es que si no lo hacen, tampoco es tan grave. Ahora, si lo que ustedes tienen es una operación en descubierto, generalmente se tienen que ir moviendo a medida que el papel va tocando sus strikes. O sea, primero hay una cosa que tenemos que definir, que es cuándo hay que defender la posición, ¿no? Eso es lo que vemos en el curso, cuándo se defienden las posiciones. Puede ser cuando nuestra cuenta está complicada, cuando la prima vale 3 veces lo que nosotros habíamos vendido. Puede ser cualquier cosa, yo nombro solamente algunas. O puede ser cuando el precio toca nuestro strike. Entonces, yo tomo estas tres porque son las tres que me parecen más razonables. Tomando estas tres métodos, en ese caso nos tenemos que mover. No moverse en una operación descubierta puede ser tremendo para la cuenta. No nos podemos quedar dormidos. Esa es la diferencia entre las estrategias. Si nosotros estamos con operaciones descubiertas y no nos movemos cuando el precio llega al strike, y las consecuencias pueden ser bastante catastróficas. Generalmente lo que sucede en una posición así, cuando nosotros estamos vendidos, por ejemplo, y el papel cuando da estos movimientos tan grandes, la verdad es que no nos da tiempo, o sea, no da mucho tiempo a pensar, ¿no? No hay que sobrepensar. La verdad es que no hay. Es simple, pero hay que hacerlo. Entonces, nunca nos gusta defender una posición. Esa es la realidad. Porque defender la posición significa que nos equivocamos. Entonces, si nosotros pensamos que el papel iba a estar entre 180 y 220, y el papel está en 230, y hay que arreglar esa posición, significa que algo tenemos que hacer y va a ser doloroso, porque nos equivocamos al principio. Que es parte del juego equivocarse. Pero en esa equivocación, en ese arreglo, tenemos que recomprar lo que vendimos, con lo cual hay que pagar. Generalmente ahí vamos a perder. Nosotros lo que buscamos en todas las defensas es no incrementar el riesgo. O sea, manejarnos no es echar más leña al fuego, no es que la posición, no es la martingala. Decir, bueno, no sé, compré calls en 5 mangos, bajó a 3, sigo comprando para promediar a la baja. Eso es una subestrategia dentro de una estrategia. Es decir, quiero comprar 200 calls, entonces los compro de forma escalonada porque no sé cuál es el mínimo. Eso es una cosa. Forma escalonada durante el día, ¿no? En 2 días, 3 días. Eso es una forma de hacerlo. Pero, digamos, lo que no hacemos nunca es, si teníamos 100 vendidos, por ejemplo, decir, bueno, ahora voy a vender entonces 300 porque entonces promedio, porque después son 500, después son 900, después son 3000. Lo que no tenemos que hacer es incrementar el riesgo en la operación, al menos hasta niveles donde no estemos cómodos. Si nosotros estamos cómodos porque arrancamos la operación planificando de antemano esto, donde íbamos a operar un cuarto de la posición, y etcétera, 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 sí. Pero si no lo hicimos, no, porque vamos a tener una posición que encima de ser perdedora es cada vez más grande. Entonces,
Habiendo dicho eso, lo que yo recomiendo en estos casos es que primero hay que moverse, hay que, digamos, tenemos que estar en una situación, todo el manejo de la defensa siempre tiene que ir alineada en manejar las garantías y manejar la posición de forma tal que no perdamos más si el papel se mueve en contra, que no pongamos más dinero en riesgo, que en términos absolutos, si lo queremos medir en plata, no perdamos más, básicamente. Y de esa forma ir moviendo las opciones. Por eso recompramos, vendemos y lo vamos intentando llevar de forma tal que lo que dije anteriormente, no estemos arriesgando más dinero, sino que por ahí vamos a ganar menos, porque obviamente al hacer un arreglo vamos a ganar menos. Vamos a ver si podemos mejorar las probabilidades y si no, bueno, esa es un poco la línea que yo recomiendo seguir. Este es el gráfico horario. Yo lo miro durante el día. La verdad es que no tiene mucho, por ahí no suma mucho al análisis. Lo que veíamos era, ayer no, antes de ayer al cierre, veíamos que había aparecido venta. Ayer abrió con un gap que después lo cerró rápidamente durante la primera hora de mercado, que fue una oportunidad para cerrar operaciones, para acomodar algunas operaciones, porque las opciones la verdad es que ahí se movieron bastante de precio. Y después, bueno, el precio volvió casi a la zona donde había abierto, ¿no? 230. Eh, perdón. Eh, así que ese es el papel como lo tenemos hoy. Vamos a ver Estados Unidos. Vamos a ver el gráfico diario de Estados Unidos. Yo tenía marcado un canal de más largo plazo en esta zona. Y acá puede haber yo he visto a alguien que marcó un canal bajista. Yo la verdad le doy más, en mi caso le doy más importancia a los niveles, que no digo que acá no pueda ajustar, bajar, subir, pero le doy más importancia a los niveles de precio que a estos canales dinámicos, digamos. Yo, bueno, generalmente es así, ¿no? De hecho el chartismo también lo asume así. Hay resistencias que vamos a llamar dinámicas, que son los canales y son las medias móviles, etcétera, ¿no? Los niveles de precios suelen tener un poco más de fuerza, porque piensen que cuando el analista analiza una empresa, lo hace desde el análisis fundamental y lo que hace es le pone un precio. Que ese es el problema que tenemos en el caso de los bonos y de la incertidumbre política. Cuando tenés una gran incertidumbre, no tenés punto de anclaje para ponerle precio a un escenario. Yo te digo, bueno, ¿cuál es el escenario sí? Y si no, ¿qué es lo que pasaba y lo que pasa ahora con Massa, ¿no? Un poco ponerlo a Massa significa, más allá de que sea bueno, malo, nos guste, no nos guste, ¿no? Saca incertidumbre del medio, del mercado. O sea, lo que nos está diciendo, bueno, este es el piso, digamos. Para presidente puede ir Larreta o Massa, pero saca incertidumbre. No digo que sea mejor, pero cuando vos sacás incertidumbre, al menos tenés un precio de anclaje. Podés pricear ese escenario. Podés imaginarte lo que va a pasar, jugar con un escenario base, que se dé es otra cosa. Eso depende cómo hiciste el análisis y qué tan bueno sos. Y cómo lees la realidad, digamos, son varias cosas. Pero al menos podés hacer un análisis. Entonces vas a tener análisis que te dicen, mirá, los bonos debieron valer 20, otro que te va a decir valen 25, pero vas a estar ahí. Pero si no tenés eso, no sabés si valen 10, 1, 2 o 50. Seguramente 50 no, pero no sabés si valen en ese... Bueno, eso lo vimos en otro video. Volvemos a Galicia-Argentina para cerrar este tema. En el caso de las opciones, yo recomiendo, como decía, que me parece que hoy los que están vendidos son por ahí los que van a estar más atentos a esto. La verdad es, no hay que quedarse dormido nunca, porque jodido, o sea, es difícil quedarse dormido, es lapidario para la cuenta. No quedarse dormido cuando el papel llega a determinados niveles, por más que después el papel baje, porque eso es lo que no... ¿Por qué alguien no defiende la posición? ¿Por qué alguien no defendió en esta zona, por ejemplo? Y bueno, porque en un momento el papel cruza la zona donde vos estabas vendido. Vos estabas vendido, por ejemplo, en la 210. Y el papel cruzó y se te fue de 205 a 220. Y te quedaste mirando por la ventana cómo pasó.
porque el movimiento fue muy rápido. Uno se queda esperando el achique, bueno, espero que ajuste, y el papel no ajusta. Entonces uno se te termina la rueda. Entonces dice, bueno, mañana va a ajustar. Y mañana no ajusta tampoco. Y es el peor escenario, que encima generalmente se da así. Y el día que ajustaste, porque el papel achicó, es porque se dio vuelta al mercado. Entonces ajustaste y el papel baja. Y vos decís, bueno, eso es un tema de manejo del riesgo. Imagínense que si ustedes están operando en una institucional, por ejemplo, viene el risk manager y le dicen, tenés que cerrar. Y no tenés chance, tenés que cerrar. No hay Fibonacci, no hay, no, pero la fase C, mirá, ahora lo que va a suceder. Chao, cerrá. No hay tu tía ahí. Yo ahí la verdad que en eso sí soy muy estricto. Creo que ahí es una clave el ser estricto ahí. De todo se aprende, digamos. Pero bueno, yo entiendo por qué muchas veces no se acomodan las posiciones, pero también entiendo que, y les digo, hay que acomodarlas. Y mejor acomodarlas cuanto antes. Por otro lado, no podemos exagerar y acomodarla antemano, porque si la acomodamos de antemano, y la verdad es que no le estamos dejando espacio a nuestro trade. Es decir, si nosotros vendimos, por ejemplo, hoy la base 260 o la 240, estamos en una zona, está 230, ¿no? El papelón. Estamos en 240, vendimos. Y bueno, seguramente vendimos con una prima mucho más baja, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno puede tener la regla de si vale la prima, hoy vale 3 veces el precio que la vendimos, decir, bueno, voy a ajustar porque algo están dando mal. No sería esperable que valga 3 veces más. O esperar el strike, bueno, cuando cruce el strike. Ahí hay que ver también, porque si vendimos muy bajo de precio, cuando cruza el strike ya vale mucho más. Entonces lo que vendimos a $1 por ahí vale 50. ¿No? Estoy exagerando, ¿no? Entonces es mucho más. Lo adecuado ahí en ese caso sería usar la regla de 3. ¿No? Decir, bueno, si vendía 1, cuando vale 3, cuando vale 4, ahí empiezo a ajustar. Si vendí muy cerca del dinero, mucho más cerca, sí, cuando cruza el strike. Esto lo vamos a ver en el seminario, en el webinar de Money Management, ¿no? Y más que nada de Money Management de trading, de posiciones de trading. Pero, entonces, a lo que iba es, hay que darle espacio, porque si no, en definitiva, cuando nosotros vendimos la 240 es porque pensamos que el papel iba a estar abajo de 240, ¿no? Si no, hubiésemos vendido la 220, si pensamos que iba a estar abajo de 220. Entonces, tiene sentido esperar a que el papel llegue a 240 para que nos demuestre que está equivocado, que nosotros estábamos equivocados en el mercado y que el papel llegó ahí y entonces es momento de ajustar. Tampoco hay que desesperarse ni para un lado ni para el otro. Es difícil, es simple, pero es difícil, ¿no? Creo que la regla es bastante simple. Cuando se complica la posición hay que moverse, cuando no se complica no hay que moverse. Si tenemos riesgo limitado, podemos quedarnos tranquilos generalmente porque tuvimos la posibilidad de elegir ese riesgo limitado antes de hacer el trade y en el peor de los casos vamos a perder eso. No hay mucho más para perder y bueno, nada, es eso. Es una operación mala y a otra. Si tenemos riesgo ilimitado, no podemos quedarnos quietos. Nos tenemos que mover sí o sí y tenemos que estar atentos a la pantalla. Así que bueno, eso es el análisis de hoy. ¿Tienen alguna duda? Lo vamos repasando.